Ok, ¿se me escucha? Sí, yo sé. Ya, ¿qué tal? Buenas. Escucha así difícil entrar a esta plataforma. Ya está, ¿no? Sí, se ven las diapositivas, ¿no? Sí. Bien, chicos, como saben, yo sé que es residente de UCI de adultos de acá del Hospital Hipólito. Está en su segundo mes de rotación acá en la UCI. Entonces, como el mes pasado hizo la exposición de ventilación mecánica protectiva en pediatría y me pareció una muy buena exposición, he querido que la vuelva a repetir para una mayor cantidad de ustedes, pues los residentes de pediatría que también ¿no? En su momento van a ver la parte de ventilación mecánica y sobre todo cuando van a rotar en la UCI. Entonces, teniendo este preámbulo, le doy paso a José para que haga la exposición. Listo, Gracias, José. doc. Gracias, doc. Gracias. Buenas noches, chicos. Bueno, soy R3 de UCI adultos. Acá les voy a compartir un poquito de... ¿Qué pasó? Ya, sí se ve, ¿no? Les voy a compartir un poquito de lo que es ventilación mecánica en pediatría, las diferencias que tal vez pueden existir a nivel pediátrico en comparación a los adultos, y bueno, lo que es ventilación mecánica protectiva, ya que es un punto importante para todos los que pasamos por UCI, ¿no? Hay que entender Perdón, que... perdón, doctor. Sí, No estamos viendo las diapositivas. No sé qué pasó. a ver, a ver, a ver. Mm, ¿Ahora la ven? Sí. Ya. Ya, sí, sí se ve, ¿no? Ya. Bueno, en lo que es pediatría, pues hay que entender que la vía aérea pues va a variar, ¿no? Va a variar en comparación al adulto. Hay que entender que hay ciertas variantes anatómicas, ciertas variantes fisiológicas, que nos va a orientar a que nosotros tengamos que saber cuál es la forma de intubar, cuál es la forma de ventilar a nuestros pacientes pediátricos para que vayan de una mejor forma, ¿no? Hay que entender que los chicos, los bebitos o los bebés tienen fosas nasales más pequeñas, una lengua más grande, siempre la cabecita es mayor, de mayor tamaño en relación al cuerpo, un cuello corto. Lo importante de la intubación y lo que he podido ver, por ejemplo, en mi rotación, que ya estoy en mis segundos meses, pues la epilotis, ¿no? Que tiene una forma especial, una forma en omega, y lo más importante tal vez que todos nosotros debemos entender al momento de intubar un pediátrico es la forma de este pilotis, ¿no? Que es laxa y que está hacia atrás. O sea, ¿qué quiere decir? Que a diferencia de un adulto, cuando uno mete el laringoscopio y no agarra la epiglotis, pero lo eleva hacia arriba, pues probablemente la epiglotis se va a ir junto con esa elevación. A diferencia de los pediátricos, que cuando uno lo eleva o mete el laringoscopio y eleva, este epiglotis se va a caer y te va a ocluir la visión de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, siempre es importante, por eso, cuando uno entube a un pediátrico, pues entubarlo agarrando este epiglotis, ¿no? Que vamos a ver en la imagen. Hay que entender que la glotis en pediátricos está a nivel S3-S4, y como ven en la imagen, pues la laringe es más cónica. O sea, ¿qué quiere decir? Que es más estrecha a nivel de la cricoides. ¿Y esto en qué nos diferencia a comparación de los adultos? Que muchas veces nosotros para entubar, pues hacemos ciertas maniobras, como la maniobra de Selig o la maniobra de Burke, que consisten en comprimir justamente a nivel de la cricoides, para que se haga más posterior esta visión de las vías de la vía aérea. Pero al ser más cónico esta vía aérea en pediatría, esto conlleva que tú puedas jugar en contra de tu intubación. ¿Qué quiere decir? Que si tú oprimes y es cónico, vas a ocluir y tu tubo no te va a pasar. Entonces tú vas a decir, el tubo es muy pequeño, el tubo no pasa, o algo tiene. Entonces el paciente puede fallecer, el paciente puede hacer un síndrome vasovagal y te puede ir mal. Entonces, solamente hacer la maniobra de Selig, que es la maniobra de presión a nivel de acricoides,
para ver solo las cuerdas vocales. Apenas tú ya estés ingresando, pues retira esta maniobra y introduce el tubo, ¿no? Y también hay que recordar que al ser más cónico, hay que tener cuidado con la insuflación del CAP, ¿no? La insuflación del CAP puede ocasionar a la larga complicaciones en la extubación, como es el estridor, por ejemplo, ¿no? Y eso nos conllevaría a una reintubación, ¿no? Ahora, esta cricoides en estos pacientes pediátricos es más elíptica, es con un diámetro mayor en sentido anteroposterior. Entonces, hay que tener en cuenta que si uno insufla mucho el CAP, además de hacer este estridor, también puede ocasionar cierta isquemia en las paredes laterales. ¿Por qué? Porque si uno insufla mucho el CAP, va a hacer una compresión más prolongada y puede ocasionar esta isquemia, ¿no? Por eso es importante el monitoreo del CAP. La cricoides en los pacientes pediátricos es más rígida, por eso es mayor trauma. El occipucio es muy prominente en los pacientes pediátricos, como vemos acá en la imagen, ¿no? En la imagen, el paciente pediátrico tiene la característica de que este occipucio es más grande y te puede ocasionar te puede ocasionar dificultad en alinear tus ejes. Como acá vemos, hay un ángulo menor de 90 grados, como ven en la imagen, ¿no? Entonces, es importante nosotros tener en cuenta esta variante anatómica para que no entubemos de esta forma. Si no, en pacientes lactantes que tengan occipucio grande, pues siempre poner algo debajo, ¿no? Para que nos pueda ayudar. También las adenoides, las amígdalas prominentes, que se encuentran frecuentemente en niños de la edad preescolar, puede conllevar a una dificultad para poder entubar. Y siempre es importante estar preparados ante esto, ¿no? Tal vez tener un tubo más pequeño, tener a la disponibilidad todo el equipo necesario para aspirar secreciones, para preoxigenar y tener tiempo, ¿no? Para que tú puedas entubar. Entonces, en esta primera imagen, pues yo les muestro estas dos con la idea de que se lleven a casa, o bueno, se lleven de conocimiento esto del occipucio, y que la mejor forma en pacientes que tengan esta condición, pues será poner algo debajo de los hombros para que se te levante más la vía aérea y se te ponga tal vez un poco más visible hacia ti, ¿no? Ahora, acá la diferencia en la técnica de la laringoscopía, ¿no? En pacientes pediátricos siempre recomendamos la laringoscopía plana, ¿no? La laringoscopía plana. ¿Con qué fin? Como ven acá en la imagen, y si bueno, lo estoy agrandando un poquito, cuando uno intuba a un adulto y introduce así, como ven acá en la imagen, el laringoscopio y lo levanta, probablemente vas a ver la vía aérea, probablemente. Pero en un pediátrico no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque esta epiglotis se te va a caer. Se te va a caer y no vas a ver la vía aérea, ¿no? Solamente vas a ver el esófago y probablemente, si no tienes mucha experiencia, pues lo vas a meter al esófago y, bueno, puedes conllevar a ciertas complicaciones. Es por eso que, como vemos en la imagen B, es importante esta pala recta que te va a ayudar a agarrar justamente este epiglotis y te va a dar una mejor posibilidad de visión de la vía aérea, ¿no? Ahora, también hay cambios fisiológicos, aparte de los anatómicos, hay cambios fisiológicos. El consumo de oxígeno en un lactante es mayor que en un adulto, ¿no? Por ejemplo, hay algunas diferencias en reposo de 6 ml por kilo por minuto frente a 3. La capacidad de reserva funcional es más baja en los pequeños, y también hay incremento de la producción de CO2, ¿no? Entonces, todos estos cambios ¿qué te orientan? Te orientan a que probablemente tú vas a tener que hacer una mejor preoxigenación, porque probablemente su CO2 va a subir más rápido en comparación de un adulto. Vas a tener menos tiempo para intubar porque su capacidad de reserva funcional es menor, y eso te orienta a que tengas tal vez la capacidad suficiente o la experiencia suficiente para que puedas entubar, ¿no? Entonces, ya metiéndonos tal vez al tema, pues hablamos de la ventilación mecánica, ¿no? La ventilación mecánica, como ustedes ya han visto, o los que han podido pasar por UCI, han visto que es la piedra angular para el tratamiento de casi todas las patologías respiratorias. Lamentablemente o afortunadamente contamos con el ventilador mecánico, pues en el cual pues los pacientes fallecerían, ¿no? Y dependemos mucho de estos ventiladores mecánicos. ¿Hay eventos adversos? Sí, hay muchos eventos adversos.
pero los beneficios son mucho mayores en comparación a estos eventos adversos, ¿no? Se dice que estos eventos adversos, pues, como vean en la imagen, son muchos, pero son 4 a 7 por cada 100 episodios de ventilación mecánica, lo cual, pues, conlleva a recomendar sí o sí, obviamente se amerita la ventilación mecánica. Entonces, la ventilación mecánica, pues nosotros tenemos que entender primero, antes de hablar de ventilación mecánica, sobre lo que es un modo ventilatorio. Un modo ventilatorio, nosotros lo definimos como el modo de interacción entre el paciente y el ventilador. ¿Qué quiere decir? Que es la forma como el ventilador le va a dar, cuándo le va a dar, y si es que el ventilador es capaz de autoajustar solito sus parámetros. Entonces, cuando hablamos de un modo ventilatorio, hablamos de tres cositas. Hablamos de la variable, que es una variable por volumen o por presión, como ya los que han visto o los que han pasado por UCI lo han visto. La secuencia tenemos tres, que es el CMB o la ventilación mandatoria controlada, el SIM, que es la ventilación intermitente, y el CPAP-PCB, que es la ventilación espontánea. Entonces, nosotros ya para hablar de un modo ventilatorio tenemos que juntar estas tres variables. Y el esquema, hablamos de un esquema de asa abierta y un esquema de asa cerrada. El esquema de asa abierta se habla de pacientes, habla del ventilador en el cual tú vas a programar una alarma. Por ejemplo, tú le pones que tu límite de alarma va a ir de una frecuencia respiratoria de 30 o de 40, pongámosle hacia arriba, y de 20 hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el paciente empieza a hacer una ventilación de 18, 17, el ventilador te va a lanzar alarmas para que tú te acerques al ventilador, te acerques al paciente y veas qué pasa. En cambio, hablamos de un esquema de asa cerrada, cuando, por ejemplo, tú programas un volumen de 400, o, bueno, en pacientes pediátricos vamos a hablar de un volumen de 150, por ejemplo, y ¿qué pasa? Por algún motivo, ya sea un tapón de moco, ya sea que el paciente se haya telectasiado, ya sea que el ventilador esté fallando, o se haya tapado de secreciones el corrugado, etcétera. ¿Qué te va a hacer este asa cerrada? Es que solito va a aumentar ya sea su frecuencia, va a aumentar la presión, va a aumentar el flujo, va a aumentar el volumen. ¿Para qué? Para que tratar de compensar estos cambios que está viendo y no te va a avisar. Entonces, por eso es importante que si en algún momento alguien usa un esquema de asa cerrada, como, bueno, este mes lo hemos tratado de ver con el doctor Martel, algunos modos especiales, pues hay que saber usarlo, y si es que no se sabe usar, por lo menos estar pendientes ahí en el ventilador, a ver si hay algún cambio, ¿no? Ahora, aparte de eso, también nosotros tenemos que entender la física de este ventilador mecánico. Y para eso, todo lo trató de resumir en esta ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento te traduce de qué depende la presión que se va a dar tanto en la vía aérea, en el alveolo y al final de la expiración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fórmula de la ecuación de movimiento, como ustedes ven, es que las presiones va a ser igual al volumen tidal sobre la compliance pulmonar más el flujo por resistencia más el PIB. Entonces, ¿qué representa? Cada uno representa una estructura diferente en un momento diferente. ¿Qué quiere decir? Que el volumen tidal, que es el volumen que insufla el pulmón, en relación a la compliance, que es la capacidad de distender ese pulmón o ese alveolo, representa justamente el alveolo en la parte inspiratoria. En la parte inspiratoria. El flujo por resistencia, como dice su mismo nombre, la resistencia, representa lo que es la vía aérea al momento del ingreso, ¿ya? Al momento del ingreso del flujo de aire. Y el PIB, como ya todos sabemos que es la presión expiratoria al final de la expiración, pues representa el alveolo, pero en la parte expiratoria, o sea, lo que va a quedar al final. Entonces, ¿cómo lo traducimos? ¿O para qué nos sirve esta ecuación? Se lo resumo sencillo. ¿Qué pasa si un paciente tiene un volumen tidal de 400, perdón, de 200 que tú le has puesto en el ventilador, pero su compliance es bajísima?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que su compliance, por ejemplo, es de 10 o de 8, una compliance muy baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto va a ser más alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta relación, mientras más alta sea, va a ser directamente proporcional a la presión. O sea que si tú tienes una disminución de la compliance, vas a conllevar a una mayor presión. ¿Por qué? Porque si es menos la compliance, esta parte va a ser mayor, ¿no? Obviamente. Si tú tienes un aumento del flujo o de la resistencia, por ejemplo, en pacientes con asma que ustedes manejan, ¿qué vas a conllevar? A que va a haber una mayor presión en todo lo que es el tracto respiratorio. Y si tú tienes mayor PIB, tú le pones un distrés, por ejemplo, un PIB de 10, un PIB de 15, etcétera, que te traduce que vas a tener mayor presión. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esta ecuación de movimiento es que uno sepa que tiene diversas estructuras que van a conllevar a que pueda afectar tanto la presión en el ventilador como la injuria pulmonar que uno pueda tener. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nosotros tratamos de estudiar esta ecuación de movimiento, tratamos de estudiar todas esta cuestión de física, etcétera? ¿Para qué? Para justamente aplicar esta ventilación mecánica protectiva. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de evitar el BILI. El BILI, que no es no solo una sigla de una injuria pulmonar inducida por ventilador, que nosotros lo ocasionamos. Lamentablemente es así, nosotros lo ocasionamos. Si el paciente hace un tipo de BILI, es culpa del médico asistente que lo esté manejando, ¿no? Y dentro de los BILI, pues nosotros tenemos 5 tipos de BILI. Que acá les dejo el acrónimo, ¿sabes? Para que se lo lleven. Que la V viene de volutrauma, la B labial viene de barotrauma, atelectotrauma, biotrauma y ergotrauma, ¿no? Entonces, estos son los 5 tipos de BILI, donde tal vez por el nombre uno lo puede determinar qué es. Tal vez en las primeras 3 por lo menos, el volutrauma asociado a volumen alto, el barotrauma a presión alta y el atelectotrauma por probablemente volúmenes bajos o presión baja que ocasione que el alveolo se colapse, ¿no? El biotrauma ya es un poco más complicado, es una mezcla de 2 o 3 de estos que va a ocasionar una reacción inflamatoria a nivel del alveolo y va a ocasionar que esta inflamación se difunda a través del torrente sanguíneo y ocasione disfunción multiorgánica. Muchas veces uno se puede explicar, oye, ¿por qué está haciendo falla renal? Oye, ¿por qué está haciendo falla hepática? Oye, ¿por qué está haciendo elevación de transaminasas? Todo está bien, no está séptico, no tiene nada, no está recibiendo medicamentos. Ah, pero mira el ventilador, le estás ocasionando un BILI y probablemente se está ocasionando un biotrauma y lo estás haciendo disfuncional. Y el ergotrauma, pues que es un término que se está implementando recién desde hace un par de años, que está relacionado al poder mecánico, ¿no? El poder mecánico hoy en día es un parámetro de ventilación mecánica protectiva para que nosotros podamos ver cuánta es la fuerza que está chocando contra el alveolo al momento de las ventilaciones mecánicas. Ahora, siempre hay que entender que las presiones y los flujos en el pulmón deben asemejarse a la situación fisiológica del paciente. Por eso es importante conocer cuánto es lo fisiológico en los pacientes, tanto en volumen, por ejemplo, la resistencia, la compliance, la elastancia, y a tratar de asemejarse a eso, ¿no? Y bueno, una de las características que predisponen a un BILI es la distribución desigual de la enfermedad a nivel del parénquima, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Una enfermedad heterogénea. ¿Y en qué patología vemos una enfermedad heterogénea? Un distrés. El distrés se puede dar un primario por una neumonía, por un asma sobreinfectado, una neumonía viral sobreinfectada, etcétera, primaria. Y secundaria, una patología abdominal, quirúrgica, que se ha operado y hecho un distrés secundario, una patología neurológica, pacientes con HSA o pacientes con TEC hacen distrés secundarios o un ART neurogénico, como lo dicen. Entonces, el ARTS va a predisponer a que tú hagas más BILI. Es por eso la importancia de ventilación mecánica protectiva en ARTS, ¿no? Y tal vez esta diapositiva es una de las más importantes para que uno pueda entender tal vez cómo es esta ventilación mecánica protectiva, ¿no?
Dentro de la ventilación mecánica protectiva, pues nosotros vamos a tener, como ven, 5 parámetros. 5 parámetros donde se debe enfocar nuestra ventilación. El volumen tidal, como vemos en esta imagen, pues nosotros, y dentro de la bibliografía, en adultos, por lo menos se dice de 6 a 8. En pediátricos, se dice que uno puede empezar de 3 a 6 o de 4 a 6 ml por kilo para ser protectivo. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué 6 por kilo? Tal vez a los que ya les di la anterior exposición, pues ya saben, pero en el 63 ya se hizo ciertos estudios donde se vio que la mayoría de mamíferos, como ven, desde osos, desde caballos hasta ratoncitos, todos estos tenían la posibilidad, y acá está el hombre, acá ven el hombre, tenían la coincidencia que todos ventilaban a 6.3 ml por kilo, ¿no? Entonces de ahí va la sugerencia en el estudio ARSNet del 2000 a ventilar a 6 ml por kilo, ¿no? Porque antes ventilaban de 10 a 12 por kilo y bueno, los pacientes lamentablemente iban mal, ¿no? Entonces ahí es donde se demostró, se vio que sí servía y se vio mejor en la mortalidad, ¿no? El otro parámetro es el driving pressure. El driving pressure no es más que la diferencia entre la presión meseta y lo que es, que esta es la presión meseta y el PIB, ¿no? El PIB, este es el PIB. Entonces, ¿qué se vio? Que un parámetro, un driving pressure menos de 15, alguna bibliografía recomienda menos de 13 en pediátricos, disminuyó la mortalidad. Y acá lo conllevan en el estudio de Amato, por ejemplo, donde vio que en pacientes donde tú tenías una driving pressure que iba incrementando al pasar de los días, la mortalidad se iba incrementando, ¿no? Se iba incrementando. Entonces, ¿qué dijeron? Mejor, ¿qué hacemos? Vamos elevando la presión meseta, pero al mismo tiempo vamos elevando el PIB para que la driving pressure sea más constante. ¿Y qué vio? Que me disminuyó la mortalidad, pero aún no había beneficio sobre la mortalidad. O sea, lo había disminuido, pero no era protectivo sobre la mortalidad. Entonces, otro grupo que dijo, bueno, entonces en este caso haremos al revés. Subimos la presión subimos el PIB, pero tratamos de mantener una presión meseta constante. ¿Y qué se vio? Que bajó la mortalidad. Entonces, el segundo, pues, el driving pressure menos de 13 o menos de 15 representa, y en pediátricos creo que es uno de los parámetros más importantes, beneficios sobre la mortalidad. No hay que asustarnos de la hipercamia permisiva, no hay que asustarnos de un pH bajo, no. Lo importante de esto es manejar protectivamente para que pase toda la fase de la enfermedad y uno pueda mejorar a tu paciente. Otro es la presión pico. La presión pico, que acá vemos que es esta acá en la punta, es la presión máxima que vence a la resistencia de la vía aérea y que tiene que ser un corte menos de 30. Algunos ya, mientras más protectivo sea, es mejor, ponen el corte de 28. Entonces, ¿qué representa esta presión pico? Esta presión pico te representa justamente, como dice acá, la presión de resistencia de la vía aérea. O sea, ¿qué quiere decir? Desde que ingresa el tubo hasta los bronquios de transición, perdón, de conducción, que es si no me equivoco, es en la generación 16. Entonces, hasta ahí te representa lo que es la presión pico. Entonces, ¿en qué patologías, por ejemplo, se te elevaría esta presión pico? En patologías obstructivas, como por ejemplo un asma, en caso de adultos un EPOC, que tengan tal vez secreciones en el tubo, que tengan secreciones en la tráquea, etcétera, donde tu presión pico se va a elevar. Entonces, si tú mantienes una presión pico muy alta, vas a ocasionar lo que es un barotrauma, ¿no? Porque recuerda que esta presión pico no solamente afecta a esta vía aérea, sino probablemente va a afectar a nivel alveolar, ¿no? Y bueno, luego tenemos la presión meseta, ¿no? La presión meseta, que es esta la que les muestro acá, esta mesetita justamente como dice, que representa, como ya les mencioné en la ecuación de movimiento, representa lo que es el alveolar en la parte inspiratoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras tu presión meseta sea menor menor a 27, menor a 27, y tú con ese nivel menos de 27 lleves a tu volumen tidal que le corresponde a tu paciente, estás ok. Pero ¿qué pasa si a un paciente le corresponde 100, 200 de volumen tidal y tu driving pressure está en 35, 40? Estás yendo mal.
tu paciente está siendo muy restrictivo probablemente, pero eso no implica que tú vas a dejar tu presión meseta en 35 o 40, lo tienes que bajar, hacer más protectivo. Entonces, probablemente, ¿qué te serviría? Tal vez subir el PIB para reclutar un poquito más tus alvéolos y probablemente tu presión meseta bajaría. ¿Por qué? Porque tus alvéolos se abrirían, ¿no? Entonces, son cositas que uno tiene que entender y tal vez con la práctica, si es que alguno se dedica al intensivismo, solamente viendo la curva uno ya sabe qué patrón es, si es un patrón restrictivo, un patrón obstructivo, qué maniobra se puede hacer, si va a responderte a PIB, no te va a responder a PIB, y bueno, eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Y el poder mecánico, que es algo nuevo que se está ingresando, aún no está aceptado al 100%. Hay varios en contra de usar este poder mecánico porque mencionan que no representa un gran avance, ya que habla básicamente en base al volumen tidal, en base a la driving pressure, y casi habla de lo mismo, ¿no? Pero bueno, de todas formas, hoy en día no está de más. Mientras más parámetros protectivos tengas, obviamente va a ser mejor, ¿no? Entonces, todo esto con el objetivo de evitar el bleeding. Ahora, el FIO, como ya todos saben, tratemos de dar un FIO menos del 60%, ya que más del 60% se asocia a producción de radicales libres, se puede asociar a telectotraumas, explicando fisiopatológicamente, sacando o ocasionando la desnitrogenización alveolar, ¿no? Como sabemos, el alveolo representa o tiene dentro de su estructura, pues, contenido de gases. Como hablamos, un 80% de nitrógeno, que este nitrógeno va a actuar como un surfactante en el alveolo. Entonces, ¿qué pasa si tú le pones un FIO más alto? Como pasa, por ejemplo, en las salas de operaciones donde sus ventiladores o sus máquinas de anestesia dan a FIO 100, barren este nitrógeno y cuando tú le quitas el FIO 100, este nitrógeno no se recupera inmediatamente. Entonces, ¿qué te hace? Te hace atelectasias, ¿no? Te hace atelectasias y te ocasiona más daño en el pulmón, ¿no? Y bueno, de todas formas, siempre mencionarlo, tal vez poco a poco, si uno se imbuye en el intensivismo, pues puede revisar lo que es asincronías, pero siempre evitar las asincronías en los pacientes, ¿no? De todas formas, hay que recordar que la sincronía que ocasiona más mortalidad es el doble disparo. El doble disparo es una sincronía que nosotros lo podemos ver en el ventilador y lo podemos manejar. Si bien es cierto, sí lo podemos manejar, pero esta conlleva mayor mortalidad, ¿no? Mucha mortalidad. Y justamente estas palabras de Braille-Staking habla de un doble volumen, ¿no? El hecho que haya un doble disparo, ¿qué quiere decir? Que haya un doble volumen. Entonces, ¿qué pasa si tú lo estás ventilando con 150 y no haya la parte expiratoria y vuelva a hacer otro disparo dando 150 más? Estás dando 300 de volumen. Y esos 300 de volumen, ¿qué te va a ocasionar? Un volumen tidal más alto, un driving pressure más alto, una presión pico más alta, una presión meseta más alta y probablemente un poder mecánico más alto. Entonces, va a ocasionar que aumente la mortalidad en tus pacientes. Y es por eso importante manejar bien las asincronías, ¿no? El PIB. El PIB, ustedes dirán, pero doctor, ¿cuánto le damos de PIB? El PIB se basa en muchas cosas. El PIB se puede basar en la tomografía de tu paciente, si es que es reclutable o no es reclutable. Si tú tienes una tomografía donde ves alvéolos hiperareados, no le vas a dar PIB. Si tú le ves una tomografía con una telectasia, se va a beneficiar de PIB. Si tú le ves una tomografía con un patrón intersticial, no le vas a dar PIB. Si tú ves una tomografía con un ARS, le vas a dar PIB. ¿Me entienden? Entonces, no siempre una hipoxemia se va a solucionar con PIB. Por eso es importante entender la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria hipóxica, donde tenemos 5, ¿no? Hablamos de la alteración BQ, hablamos de la altura, hablamos de la difusión, del espacio muerto y del shunt. Entonces, primero, antes de hacer cualquier cosa en el ventilador, enfócate primero cuál es tu mecanismo de ira hipóxica y recuerda que el único mecanismo que se va a beneficiar de PIB es el shunt. Nada más.
BQ, espacio muerto, altura, difusión, ninguno te va a beneficiar el PIB. ¿Cuál es el otro que te va a beneficiar, pero no aumentando el PIB, sino bajando el PIB? Es la alteración BQ cuando es asociado al asma o al EPOC. ¿Por qué? Porque ahí el PIB más bajo te va a ayudar a que salga todo ese auto-PIB que se está ocasionado por el asma. Entonces, es por eso que no todo PIB alto es bueno. Y acá les dejo esta imagen, ¿no? Que se dio en el 2015. Una PIB óptima no es igual a una PIB alta. ¿Y cómo nosotros podemos monitorear el PIB? Una ventilación más homogénea, ve el mecanismo de ira y una driving pressure más adecuada. Si tú tienes un PIB alto, pero tienes una driving pressure menos de 27 o menos de 30, está bien, cachete, estás muy bien. Pero si no logras eso, lo vas a empeorar a tu paciente. Ahora, hoy en día, pues, ya se dispone de más cosas para ver el PIB. Entonces, una de estas es, pues, la presión transpulmonar. La presión transpulmonar, pues, te habla de dos presiones. Te habla de la presión alveolar y la presión pleural. Como ven, nosotros tenemos, la posibilidad hoy en día de manejar esta presión alveolar. Y lo voy a presentar a continuación cómo manejar esta presión intraalveolar. Ahora, acá les dejo un diagrama donde tal vez si le pueden tomar una captura o lo están grabando, te hace un resumen de todo lo que ocasiona un Billy, ¿no? Como ven acá, por ejemplo, una sincronía, como les hablaba, va a haber mayor estrés y va a ocasionar más Billy. Si tú tienes un PIB excesivo, vas a ocasionar sobredistensión, vas a hacer más estrés y vas a hacer un Billy. Si tú tienes un PIB bajo para tu paciente, vas a ocasionar atelectotrauma, vas a hacer más estrés y vas a tener un Billy. Entonces, ustedes ven acá que todo de acuerdo a lo que tenga tu paciente puede ocasionarte un PIB, pero puede ocasionarte un Billy. Entonces es importante que uno sepa manejar bien el ventilador para evitar todo esto, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, la sedación excesiva. Muchas veces uno dice, la sedación es la respuesta a las sincronías, pero no. Vean que el desuso ocasiona atrofia. La atrofia va a ocasionar disfunción diafragmática y probablemente te va a ocasionar una ventilación mecánica prolongada, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una sedación insuficiente? Hay una carga inducida sobre el diafragma y hay una baja asistencia al miotrauma, ¿no? Y probablemente te va a ocasionar también una disfunción diafragmática. Entonces, para ventilar, pues no solamente es cuestión de poner parámetros, sino hay que tratar de entender todo lo que uno puede ocasionar para el paciente, ¿no? Entonces, acá ya les dejo, por ejemplo, todas las definiciones de estos 5 tipos de Billy: el barotrauma, el volutrauma, el atelectotrauma, el biotrauma y, bueno, el ergotrauma, que lo pongo en vacío porque aún no está validado al 100%, pero está asociado al poder mecánico que básicamente se basa en lo que es la frecuencia respiratoria y el volumen tidal, ¿no? Y que ocasiona este ergotrauma. Pero bueno, si ustedes se llevan estos 4 primero de esta charla, pues contento, ¿no? Acá el volumen tidal, pues solamente para tal vez demostrarles que ya se hizo estudios en ratitas, se hizo estudios ya mucho tiempo donde ya se mostraba que un volumen tidal variable era la causa de una lesión pulmonar y no la presión en la vía aérea, ¿no? Por eso justamente se trataba de manejar un volumen tidal bajo, ¿no? Y también las presiones, ¿no? Por ejemplo, en pacientes donde tenías una patología heterogénea y manejabas con un PIB alto, probablemente sí había mejoría en la mortalidad. Pero en pacientes que no tenías esa heterogénea y tenías un PIB 0, se asociaba a mayor mortalidad, ¿no? Acá ya se veía en este estudio, se veía que altos volúmenes tenían más riesgo de hacer un Billy en comparación a pacientes donde tenían un volumen bajo, ¿no? Un volumen bajo, como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, un paciente era un pulmón normal, acá se ventilaba a presiones bajas, pero acá ya se ventilaba a presiones altas, ¿no? Y vean cómo se dañaba, ¿no? Cómo se dañaba el pulmón, ¿no? En pediátricos, pues la ventilación tiene que estar
el volumen tidal en base a su peso de pacientes, pero en caso tengas un paciente obeso, como alguna vez algún asistente me comentó que en un momento tuvo que ventilar a un niño obeso de 60, 70 kilos, siempre recuerden el peso ideal, ¿no? El peso ideal no es el peso que tiene el paciente, sino es por la talla, ¿no? Y acá les dejo dos ejemplos de adultos, donde vemos dos personas que miden lo mismo, pero pesan diferente, pero vemos que el tamaño pulmonar prácticamente es casi igual. Es más, hasta en el adulto, en el obeso, es a veces más pequeño. Entonces siempre recordar el peso ideal, ¿no? El volumen tidal en pediátricos de 3 a 6, como les mencionaba, más en distrés. Recuerden que esta ventilación mecánica protectiva es en distrés, no es en pacientes que no tengan un distrés. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que no tenga un distrés, por ejemplo, y que esté ventilando en CPAP y que esté haciendo volúmenes, ponte que un volumen protectivo que le corresponda a 100, pero el paciente está haciendo 150, uy, no, está muy mal, lo voy a matar, no. Si el paciente está haciendo más es porque su compliance pulmonar es muy buena y no está en un distrés. Pero si está en un distrés, sí, manejen este volumen tidal. Nada más. No suban de eso y no se asusten de la hipercapnia, no se asusten del pH. La idea es proteger el pulmón hasta que pase la fase del ARTS, o en este caso del PARTS, ¿no? Que es en pediátrico. ¿Y con qué objetivo? Acá está esta imagen, ¿no? En un distrés vemos tres zonas. Vemos una zona donde los alvéolos están colapsados, que es la zona A. Una zona C donde vemos alvéolos relativamente normales, que acá, por ejemplo, ya se va un poquito colapsando hacia abajo, pero están normales. Y el B, pues ya vemos alvéolos sobredistendidos. Entonces, ¿qué pasa? Tú dirás, pues yo le meto más volumen 2 para abrir esta parte, la parte A. Bacán, está bien, lo vas a abrir. Pero ¿qué vas a ocasionar con estos que ya están abiertos y ya están bien insuflados? Los vas a hacer reventar y les vas a ocasionar un barotrauma. Entonces, es importante decir, ya, entonces acá está sobredistendido, entonces bajo lo que es el volumen, doctor, para bajar esto. Perfecto, vas a mejorar la zona B. Pero ¿qué va a pasar con la zona C? La zona C se va a convertir en A y se va a colapsar. Entonces, por eso es importante llegar a un punto neutro en el ventilador, ver qué pacientes se benefician de PIP, ver qué nivel de PIP va a necesitar tu paciente y obviamente ver la patología de fondo, ¿no? Entonces ya acá ya se habla justamente del síndrome del baby lung, ¿no? El baby lung o pulmón del bebé, donde justamente en pacientes con distrés hablaban que la zona donde ventilaba bien, entre comillas, simulaba al pulmón de un bebé, ¿no? Obviamente un paciente adulto. Y un paciente pediátrico hay que entenderlo tal vez de la misma forma. ¿Por qué? Porque un pulmón de un bebito se daña de igual forma. Yo lo he podido ver en esta rotación, en este mes que pasó se ha pronado a 3 pacientes con distrés severo, los cuales pues la tomografía sí iba para un prono. Entonces se vio mucha mejoría, respuesta a PIP, y bueno, hubo la oportunidad de rescatarlos. Y hoy en día estamos en fase de rescatar al tercer paciente, ¿no? Que ingresó en muy mal estado. Para recordarles también la driving pressure, que es la presión de conducción, con un valor menos de 13, que es fácil de sacar en el ventilador, solo sacar la presión meseta, tú ya tienes tu PIP y ya tienes tu valor, ¿no? De driving pressure. De nuevo la imagen, para que se les quede claro que una driving pressure más baja ocasiona menor mortalidad, ¿no? Eso es lo más importante al final de todo. Acá la ecuación de movimiento, que ya les expliqué, que justamente todo esto se va a asociar a un cambio de la presión, ¿no? Todo está en base a presiones, todo está en base a presiones, chicos. Y si tú vas a elevar el volumen tidal, vas a aumentar más presión. Si tú vas a elevar, o el paciente eleva la resistencia, va a aumentar la presión. Si tú vas a elevar el flujo, vas a aumentar la presión. Si tú vas a elevar el PIB, vas a aumentar la presión. Entonces, recuerden que una presión alta se asocia a un mayor daño alveolar. Acá dos ejemplos de un volumen, un paciente ventilado por 6, otro por 12, ¿no? Como antes. Como ven acá, un paciente ventilado por 6, una presión pico de cuánto, más o menos de 25.
una driving pressure de cuánto, más o menos. Este paciente, por ejemplo, tiene un PIB de 10, tiene una presión meseta de 20, entonces tienes un driving pressure de 10, ¿no? Probablemente. Entonces, estás protectivo. A diferencia si tú le das 12 ml por kilo, ¿no? Tienes una pico más de 30, tienes una presión meseta aproximadamente de 28, tiene PIB de 10, pero mira, 28 menos 10 tienes una driving pressure de 18, entonces es más de 13, ¿no? Y probablemente va a terminar mal. Y ojo, recuerden que estos cambios no se ven al inicio. Tú con esto puedes ver una mejoría oxigenatoria. Vas a ver que se eleva más la saturación, vas a ver que barres más CO2, vas a decir, uff, ya lo saqué. Pero esto, el daño se ve posteriormente. Se ve a los días, 2, 3 días, tú vas a ver que va a bajar la compliance, va a disminuir a aumentar la elastancia, vas a ocasionar más daño alveolar y tú vas a decir, ¿qué pasó? Y fue esto, lo que hiciste días antes, recién se va a plasmar días después. Entonces, por eso siempre mantengan una ventilación mecánica protectiva. Siempre la nueva guía del DIS-3 de este 2023, te recomienda que si tú tienes una tomografía de impedancia, hay que usarla. Lamentablemente en el hospital no la tenemos, no sé si en otro hospital la tengan, pero siempre, si en algún momento salen al extranjero o algo, siempre tener en cuenta que una tomografía de impedancia te va a ayudar a saber si es que tu paciente te va a responder a PIB, si es un patrón heterogéneo, si es un patrón intersticial, para ver cuáles son las zonas afectadas, cuáles son las zonas colapsadas y ver si es que te responde o no una maniobra de glutamiento, ¿no? Acá justamente te asocia a un estrés que esto está en relación al ergotrauma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un mayor estrés es una mayor fuerza que choca contra el alveolo, o sea, va a chocar una mayor fuerza del ventilador mecánico. Esto va a ocasionar un ergotrauma, que quiere decir que va a ocasionar que haya mucha energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Simulemos que el alveolo es como un globo. Entonces, si tú lo inflas despacito y lo vuelves despacito, va a estar normal el alveolo. Pero ¿qué pasa si tú lo inflas fuerte y lo reduces rápido? Lo inflas fuerte y lo reduces rápido. ¿Qué va a ocasionar? El globito se va a arrugar, ya no va a regresar a su misma forma. Y eso igualito pasa con el alveolo. Y eso se llama cizallamiento, el cizallamiento alveolar. Entonces ya, si bien el alveolo lo estás mejorando al inicio, pero el alveolo se va a arrugar, el alveolo se va a malograr y ya no va a quedar igual el alveolo y a futuro te va a ocasionar más daño pulmonar. Entonces nosotros manejamos un punto de corte de presión poder mecánico de 12 joules. Amato y Villar, pues ambos coincidieron en 12 joules, pero hoy en día ya en las últimas bibliografías, pues te recomiendan un punto de corte de 15 joules, ¿no? De 15 joules. Y ya se vio, bueno, en este estudio de Amato, vio que un poder mecánico menos de 12, pues había una disminución en la mortalidad. Pero si ya veíamos un poder mecánico mayor de 12, pues ya se asociaba a una mayor mortalidad, ¿no? Entonces, es importante nosotros tener en cuenta este parámetro, ¿no? Y se ve que en el PAFI y el ARTS pues se puede relacionar al nivel del poder mecánico. Pero como les repito, este es un estudio del 2018 donde sí pues se vio que mayor poder mecánico está asociado a una mayor gravedad del ARTS, ¿no? O del PARTS. Pero hay que ir sacándolo diario, no es una variable dinámica que tú lo puedes cambiar, ya sea bajando la frecuencia respiratoria, bajando el volumen tidal, bajando el PIB, haciendo tus variables de modo, puedes cambiar a un modo adaptativo, puedes cambiar a un modo de asa cerrada, y hay que ver, lo importante es ver cuál es el mejor modo para el paciente. Y como les mencionaba, hoy en día pues hablamos de la presión transpulmonar, ¿no? La presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural, y una presión transpulmonar mayor se relaciona a mayor distensión alveolar, y una presión transpulmonar menor se relaciona a mayor riesgo de colapso alveolar. Entonces, ustedes dirán, pues, doctor, pero ¿cómo lo medimos, no? Y acá hablamos de la presión esofágica.
nosotros tenemos la posibilidad hoy en día, y hay ventiladores, si no me equivoco, los Mindray que tenemos en la UCI, cuentan con este software, los SB600 cuentan, justamente en la charla bueno, agradezco al doctor Martel que me dio la posibilidad de ir, hablaban de esta presión esofágica, que sí, se puede poner en ese ventilador y podemos ver, ¿no? Entonces es un catéter esofágico que nos va a permitir separar el componente torácico del pulmonar, ¿no? Entonces este catéter esofágico nos va a dar dos mediciones, nos va a dar la presión esofágica en la inspiración y la presión esofágica en la expiración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver las presiones de distensión pulmonar a nivel inspiratorio y la presión de distensión pulmonar a nivel expiratorio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nosotros podamos ver si es que su alveolo está en riesgo de sobredistenderse o está en riesgo de colapsarse, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una presión de distensión pulmonar de más de 20 o 25, hablamos de una sobredistensión. Y si tenemos una presión de distensión pulmonar expiratoria menos o igual a 0 o hacia negativo, pues vemos que es indicativo de colapso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de nosotros justamente volver a lo mismo, volver a una ventilación mecánica protectiva. Si nosotros logramos esta ventilación mecánica protectiva, pues vamos a lograr que el paciente mejore. ¿Y cómo ocasionamos esto? Midiendo todos estos parámetros con el objetivo de mejorar las zonas que estén colapsadas con este paciente. Como dice acá en la diapositiva. Mayor presión transpulmonar hace que las zonas dependientes generen más cambio de volumen y por tanto mayor ventilación y por tanto mejora la saturación, ¿no? Entonces es importante. Entonces acá les dejo una imagen donde en el ejemplo pues se mide una presión meseta, una presión de distensión pulmonar inspiratoria, donde la presión meseta está en 19 y la presión esofágica inspiratoria está en 7.8. Entonces, ¿cuánto sería? Solamente la diferencia, 19 menos 7, estamos en 12. Entonces, ¿qué te dice? ¿Que hay riesgo de sobredistensión? No la hay. Está bien, tu paciente está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Acá tenemos otro paciente, no, acá. Muy bien. Tenemos el mismo paciente donde se mide el PIB, que en este paciente está en 11 el PIB, y tu presión esofágica está en 2.56, pero en la parte expiratoria. Recuerden que acá está en la parte inspiratoria y acá en la parte expiratoria. Entonces, vemos que la diferencia va a ser 7. Hemos, como les mencioné, una distensión, una presión de distensión pulmonar cerca a 0 o menos de 0 te lleva a colapso. Acá está en 7. ¿Está en riesgo de colapso? No, no está en riesgo de colapso. Entonces, este paciente está bien ventilado. No está ni sobreextendido, no está ni colapsado. Pero acá tenemos otro paciente donde, por ejemplo, tiene una presión alveolar de 30, una presión meseta de 30, y tiene una presión esofágica inspiratoria de 6. Entonces, ¿cuánto sale? Sale 24. Entonces, como hemos visto, más de 20, algunos dicen más de 25, ¿qué te relaciona? Te relaciona sobre distensión. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bajar la presión plató. ¿Y cómo bajas la presión plató? Tal vez bajando el PIB, tal vez bajando el volumen tidal. Habría que ver qué está pasando con el paciente, ¿no? En este caso, vemos si es que está en riesgo de colapso, por ejemplo, porque ya vemos que está en riesgo de sobreextensión. Y vemos que el PIB, en este caso, es 12. En este paciente te da una presión esofágica expiratoria de 4. 12 menos 4, 8. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que la presión de distensión esofágica, distensión expiratoria, perdón, está en 8. ¿Está normal? Sí, está normal. Está normal porque hemos visto que una presión de distensión pulmonar esofágica menos de 0 o con tendencia a 0, mayor riesgo de colapso. Acá está en 8. Entonces, la conclusión de este paciente es que está con riesgo de sobredistensión, pero no está con riesgo de colapso. Entonces, ahí va bien. Y acá tenemos otro paciente ya para terminar, donde tenemos una presión plató de
menos 30, perdón, de 36, no es el menos, sino es de 36, y tenemos una presión esofágica inspiratoria de 24, ¿no? Entonces, la diferencia es 12, donde no llega a 20, entonces probablemente no estés llegando a una sobredistensión, ¿no? El paciente está bien ventilado. Entonces, bueno, les traté de resumir lo que es ventilación mecánica protectiva, algunos modos. De todas formas, es un tema un poquito más grande. Si alguien tal vez tiene alguna duda, alguna consulta, pues tal vez pueda subsanarla. Gracias. Gracias, José. Muy buena exposición, ¿saben? A ver, de los participantes, de repente alguien que tenga alguna duda, algún aporte, algo que de repente quiera preguntar a José. Parecen dormidos. Parece. Bueno, José, la verdad que igual que la vez pasada, lo mismo te digo, ¿no? Una excelente exposición. Creo que para los que estamos en esto nos ayuda bastante. De verdad, como te dije la vez pasada, hay algunas cosas que de repente ya como asistente la vamos dejando, pero hay cosas nuevas, por ejemplo, lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Después de lo que habías tenido tu charla. Entonces, siempre es bueno estar revisando conceptos actuales, ¿no? Ir actualizándose en esto de ventilación, que es un tema complejo y bastante bonito y sobre todo, como dices, ¿no? Ayuda bastante a nuestros pacientes cuando le damos de una manera adecuada. Eh, una vez más, muchas gracias, José, por acceder a mi petición de que puedas apoyarnos a mi grupo de residentes de pediatría, pues muy buena exposición y una vez más, muchas gracias por colaborar con nosotros. Gracias, pues gracias a usted por la oportunidad. Si, digamos, alguien tiene alguna pregunta o algo, bueno, estamos en la UCI pediátrica, si tienen alguna duda, también ahí nos pueden buscar. Exacto. Bueno, Ya, pues. bueno chicos, espero que haya sido de su agrado y de repente a veces para muchos de ustedes es algo nuevo, pero de todos modos, ¿no? Las dudas que ustedes tengan siempre hay que plantearlas y ya vemos la forma de cómo resolverlas. Bueno, creo que ya siendo un poco tarde, será hora de conectarnos, pues. Gracias, Joseph, y bueno, gracias a los que se llegaron a conectar hoy día también. Gracias, muchachos. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.